gracias por venir a este nuevo encuentro que pretende, como los anteriores, la introducción, el discurso del RIDEA, de este Real Instituto de Estudios Asturianos de las artes plásticas contemporáneas. Yo creo que un poco tomó la encomienda de hacer esa labor de introducir las artes plásticas contemporáneas, ¿no? Y yo decidí en su momento que la mejor vía para hacerlo era celebrar los aniversarios de los más importantes artistas asturianos. Es algo que hicimos en 2023, por ejemplo, con el centenario del nacimiento de Antonio Suárez. Estuvo conmigo Fernando Fernán Gómez. Lo hicimos en el cincuentenario del fallecimiento de Luis Fernández, que estuvo conmigo también Ana Más Hernández. Y en este año 24 hemos hecho otra actividad, que es celebrar el centenario del nacimiento de Paulino Vicente del Mozo. Lo hice con Lorenzo Arias. Y ahora celebramos aquí el cincuentenario del fallecimiento de Mariano Moré Cors, que es, como todos ustedes saben, el artista que aquí nos trae, ¿no? Mariano Moré, nacido en Gijón en 1899, falleció en Oviedo en julio de 1974 y durante mucho tiempo se le consideró uno de los maestros de la pintura asturiana de la época, ¿no? De él se ha ocupado gente como Valentín Andrés Álvarez, Antonio García Miñor, Patricia Dúriz, Enrique Lafuente Ferrari, la nómina es importante, Bernardino de Pantorba, Manuel Fernández Abello y Rosa García Quirós, que es a la que, por ejemplo, encargué yo la monografía que publiqué en la colección Artistas Asturianos de Hércules Asturias Ediciones en 2003. Pero el principal especialista actual en la figura de Mariano Moré es una persona que nació en Oviedo un año después de la muerte del pintor, en 1975. Juan Carlos Aparicio Vega es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, donde actualmente ejerce de profesor. Su campo de investigación se centra en la historia del comercio artístico y sus intermediarios, las exposiciones, el coleccionismo y los archivos de arte y artistas. Y su tesis doctoral, titulada Galerías de Arte en Asturias 1918-2005, Espacios y Promotores, abordó por vez primera un estudio completo de la escena expositiva regional, centrándose en el papel de los establecimientos comerciales. Y por esta tesis doctoral, Juan Carlos recibió el premio extraordinario de doctorado, ¿no? Pero si está aquí es fundamentalmente porque es, como digo, es el principal experto actual de la figura de Mariano Moré, ¿no? Porque en 2015 comenzó algo que él mismo denomina el Proyecto Moré, ¿no? Supongo que sea una denominación casi hasta oficial, ¿no? Que es un proyecto de investigación sobre el pintor y dibujante con ayuda de la Fundación Álvaro González y que tuvo como primer resultado la publicación de una completa monografía del artista titulada El pintor Mariano Moré, 1899-1974, y publicado por la misma Fundación Álvaro González en 2017. En ese proyecto Moré, tras ese arranque, se prepararon varias exposiciones. Yo creo que la primera fue Mariano Moré en el Museo Piñole, que se celebró en ese museo de Gijón en 2017. Al mismo tiempo se exhibió dentro del programa la obra invitada del Museo de Bellas Artes de Asturias, una de sus más tempranas obras maestras, ¿no? Esa obra que se llama Y llegará a ser hombre, aunque también tiene otro título que es Niño de la Cuenca y que pertenece también a esa misma Fundación Álvaro González, ¿no? En septiembre de 2021 se inauguró la exposición Mariano Moré en la Universidad de Oviedo. Van cubriendo esas etapas y esos lugares que tiene tanto que ver con la trayectoria del pintor, ¿no? Escenas mineras y ambientes portuarios.
que también se acompañaba de un cuidado catálogo. Ya en 2023, en ese periplo de actividades dentro del proyecto Moré, en la Feria de Muestras de Asturias se presentó una de las pinturas más monumentales de Mariano Moré, Oro Negro. Luego hablaré yo también un poco de ella porque me sorprendió la fecha, que es el año 42, ¿no? 42, sí. Es propiedad de la familia Moré. Y también en 2023 se instaló dentro de la exposición Otras Guerras de la Fundación Museo Evaristo Valle una sección dedicada al álbum de Marruecos. Supongo que Juan Carlos nos hablará de él. Esa labor también de dibujante, de ilustrador de periódicos y publicaciones periódicas, ¿no? Que yo creo que también es clave en la trayectoria de Mariano Moré, ¿no? Juan Carlos ha impartido numerosas conferencias relacionadas con el avance de su investigación en diferentes instituciones, como el Museo de Bellas Artes de Asturias, la Universidad de Oviedo, la Junta General del Principado, el Centro de Cultura Antiguo Instituto, el Club de la Nueva España en Gijón, la Fundación Museo Evaristo Valle, el Museo Casa Natal de Jovellanos, el Archivo de Indianos de Asturias, el Ateneo Jovellanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son una dedicación ya de 9 años, ¿no? Intensas alrededor de la figura de Mariano Moré, ¿no? Y además ha colaborado en otras acciones divulgativas, como por ejemplo visitas tematizadas y hasta un curso monográfico sobre el artista que tuvo lugar en Gijón. También ha abordado otras cuestiones en un seminario de investigación del grupo Texto e Imagen de la Universidad de Oviedo y colaboró con un capítulo en el catálogo de la exposición Escanciando, representaciones de la obra de la sidra en las artes plásticas, que se celebró en el Museo de Bellas Artes de Asturias en 2023. En apoyo a esa candidatura de la sidra como patrimonio inmaterial de la humanidad, que yo no sé si ustedes tienen el móvil, pero supongo a lo mejor a estas alturas ya justo ahora se decidía ya si la sidra pues tú contribuiste a ella. Bueno. Y Juan Carlos, ya para concluir, le voy a dar paso, en la actualidad prosigue con ese estudio de la obra del artista con la intención de componer un catálogo completo, supongo que será un catálogo razonado, ¿no? que aborde toda la producción de Mariano Moré, tanto la pictórica, la dibujística, como sus carteles comerciales y sus carteles de naturaleza política, que es algo que a mí me interesa especialmente. Yo sobre eso incidiré luego cuando acabe, ¿no? Pero ya sin más le dejo a él que dé el grueso de esta charla, ¿no? Pues este mejor, ¿no? Sí, ese también. Vale. Mira, a ver si quiero ponerlo más. ¿Se oye bien, no? ¿No? ¿Sí? ¿Se oye amplio? Vale. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Luis por su invitación, al Real Instituto de Estudios Asturianos, al público asistente y bueno, pues desde luego la labor que está haciendo Luis de recuperación que lleva haciendo toda la vida, ¿no? De los artistas de los que ya casi no se habla, salvo en contadas ocasiones en algunos museos monográficos o generalistas de las principales ciudades asturianas, pero bueno, ya no tenemos ese circuito tan pertrechado que había y bueno, pues estas ventanitas son necesarias y más la de nuestra academia, ¿no? Pues bien, voy a hacer un rápido recorrido, más o menos de media hora, ¿no? Pues sobre algunas ideas sobre su vida y trayectoria, y bueno, lo abro, simplemente apuntando con algunas imágenes muy rápido, este proyecto que sí, que ya va para la década. Decían que apagar alguna luz, porque no se ve. Es que si no, no se puede grabar por el vídeo. Ya apagamos la... Prácticamente no se ve. Ya. ¿No? A ver. Así que un poco cortado. Bueno. Lo que estaba diciendo, voy a poner algunas imágenes rápido de este proyecto que empezó con un estudio, como acaba de decir Luis, a cargo de la Fundación Álvaro González y que no sabíamos que iba a tener esta duración. Y bueno, a medida que iba pasando el tiempo nos dimos cuenta de que queríamos mantener vivo al artista y que no queremos que se agote.
el objetivo último, como acaba de recordar Luis, es hacer un catálogo razonado, y para ello estamos trabajando en las distintas obras y bueno, recopilando información. No es fácil en el caso de Mariano More, ya estabas apuntando el tema de las dataciones, y bueno, muchas de las que están publicadas anteriormente a 2015 pues las cuestiono. No es como por ejemplo Maruja Mayo, que tenía un registro exhaustivo de su producción. En este caso sí que tenía algunas anotaciones, pero tenemos que guiarnos por el contexto expositivo para la mayor parte de los casos, ¿no? Bueno, a esa monografía que se publicó en 2017 siguieron muchas otras acciones, presentaciones, no me voy a detener en ello. Una de las últimas, por ejemplo, en el Museo Jovellanos, en torno a Costa Asturiana, que además ilustra esta jornada de hoy, o, por ejemplo, en relación también a la sidra, una de las obras más monumentales de la producción del artista ya en torno al año 50, que es el lagar que está en la Junta General del Principado. Ahora que hay jornadas de puertas abiertas, es una ocasión de ver también la colección que está ahí expuesta, y la obra fue restaurada por Bernardo Díaz, ¿no? Aquí vemos el cartel Descanciando, ya que estamos hoy celebrando el tema de la declaración de la sidra como patrimonio inmaterial de la cultura sidrera asturiana. Y en este proceso también se recuperaron obras, incluso se hizo alguna restauración a cargo de la Consejería de Cultura, y esto sí que es una cosa para celebrar, ¿no? No solamente es publicar o hacer exposiciones, sino sobre todo esa recuperación patrimonial. Y esta obra, que está en el Hotel de la Reconquista, fue restaurada para esa exposición del año pasado del Bellas Artes, ¿no? Aquí vemos también la tarjeta de la exposición que abrió un poco esa serie de mini exposiciones, Mariano More en el Museo Piñole, la familia del artista como pretexto. Y bueno, no he dicho que por supuesto en todo este proceso, todo esto no sería posible sin la familia More, que es la principal entusiasta. Ahora está ya la siguiente generación, la de los nietos, pero ya lo habían hecho los hijos, Félix y Covadonga, y ahora los 4 nietos están mano a mano para mantener, pues ya digo, al artista en todos los sentidos, ¿no? Y difundir su obra, que nunca sobra. Aquí vemos el folleto de la exposición, y bueno, pues ha tenido, ya digo, esto ya voy a pasarlo. Aquí tenemos una imagen de la exposición de la Universidad de Oviedo, donde se llevó buena parte de la colección familiar, y se quería evocar precisamente que la primera oportunidad en el circuito expositivo para Mariano More fue en ese edificio histórico que está aquí al lado de la universidad, aunque no exactamente en la zona donde está la sala de exposiciones hoy, ¿no? Y ahí estaba también ese niño de la cuenca, junto con otras escenas mineras de las que vamos a hablar ahora, ¿no? Aquí tenemos alguna imagen del diseño también esto es parte del catálogo de la exposición, que tuvo un cuidadísimo diseño, yo creo. Y precisamente hace poco, el año pasado, ¿por qué llevamos esta obra que se restauró gracias a la familia, que es propiedad de la familia More, Oro Negro, de la que estábamos hablando hace un momento, a la Feria de Muestras? Porque también está vinculado el artista con los precedentes de nuestra actual Feria de Muestras de Gijón, ¿no? Con la Feria Asturiana y con todos aquellos carteles que ya tiene una serie y una sucesión enorme en el tiempo. Aquí tenemos la cartela de aquella exposición, en este caso de obra única, y ya lo último, yo creo que fue este seminario al que estabas aludiendo, del grupo Texto e Imagen, ¿no? Y bueno, voy a dar algunas claves, algunas ideas a partir de estas imágenes. Aquí tenemos al joven Mariano More, que nace en el seno de una familia pues acomodada, en un Gijón que era muy fabril, y precisamente esa familia More había contribuido de manera importante al desarrollo de las artes, porque el padre y el tío del artista tenían una industria litográfica. Tenemos aquí una de las pocas imágenes conservadas en la actual plazuela de San Miguel, hoy en pleno centro de Gijón. Entonces era una casa fábrica donde esa extensísima familia convivía con artistas de varias generaciones, que, ya digo, era un ambiente absolutamente propicio para que aquel niño, porque ya de niño tenía esa vocación, iniciara su temprana dedicación, ¿no? Aquí tenemos precisamente una de esas etiquetas de la litografía prestigiosísima de los hermanos More, ¿no? Era un Gijón
Gijón muy potente, ¿no? Con ese puerto, justamente que ya acaba por fin de funcionar ya en el Musel en la segunda década, y también todo ello provocó pues, un desarrollo cultural enorme hace ya 100 años, y en ese Ateneo Obrero de Gijón, aquí tenemos las casas de Veronda, ya no existen, allí acudía el niño Mariano Moré a recibir sus primeras clases nocturnas de la mano de Nemesio Lavilla, un pintor también olvidadísimo, interesantísimo, habría que hacer algo sobre él, un paisajista de primer nivel que se había formado en Madrid y también había salido fuera y luego acabó asentándose en Gijón. Lamentablemente el archivo del Ateneo Obrero no se conserva y aquí tenemos ese Gijón de la época. Aquí tenemos también una fotografía maravillosa del archivo del Museo de Gijón, del Museo Jovellanos, que nos devuelve una imagen de este pintor olvidadísimo que tuvo que ser importante, No tenemos mucha información sobre esos primeros pasos. Al poco tiempo, la familia Moré, asesorada por Ventura Álvarez Sala y por todo ese círculo de esa primera generación de pintores ya asentados en la ciudad, que empiezan a armar un circuito que luego tuvo continuidad, le aconsejan irse a Madrid a formarse a la escuela especial, aunque sabemos que no se matriculó. El archivo se conserva perfectamente y bueno, esto no era raro porque lo importante era quién acogía a Mariano Moré. Como en otras generaciones anteriores, ya había pasado en el siglo XIX, lo importante eran las academias que formaban a estos artistas, y la de Cecilio Pla en la calle San Marcos, en pleno barrio de Chueca, era fundamental para muchos artistas, también mujeres, y aquí es donde realmente se forma Mariano Moré, ¿no? Es el sitio principal. Hace poco, incluso, bueno, esta foto la conservó siempre el artista entre sus papeles, y hace poco pudimos ver en el archivo del Museo del Prado, hace pocos años, este catálogo de mano precisamente de una exposición de Cecilio Pla que había tenido lugar en Oviedo, en el Bazar Masabeu. Bueno, por supuesto, aparte del estudio de Cecilio Pla y de esas visitas que hacía a la escuela especial, a esas clases, aunque insisto, no tituló, como veremos después, era muy importante el Círculo de Bellas Artes en la sede antigua, que ahí tenemos en imagen. Y bueno, es problemático hasta la fecha porque yo cuando fui a Madrid al círculo, bueno, el archivo está sin organizar todavía. O sea que en un futuro veremos si hay algún rastro de aquellos estudiantes, aunque tampoco tengo mucha esperanza, pero por lo menos para descartarlo. Aquí tenemos el viejo caserón donde estaba la escuela especial, y luego ya desde el principio, desde que llega apenas siendo adolescente, bueno, con 18 años recién cumplidos, el Museo del Prado, por supuesto, donde figura entre el registro de copistas, ¿no? Bueno, una de las cosas más singulares de Mariano Moré es que enseguida se incorpora al circuito. Enseguida, vamos, es obvio que tenía un círculo alrededor que lo permitía, y bueno, que las puertas se le abrían, incluso cuando todavía en el año 18 no tenía todavía una obra, estaba empezando a formarse en Madrid, y bueno, pues es incluido entre la nómina de artistas de la... Aquí lo tenemos, bueno, justamente en la segunda exposición de Bellas Artes. Bueno, el catálogo de esa exposición existe, está citado en varias publicaciones, pero no está en ninguna biblioteca. Ya lo hemos buscado muchísimas veces, sabemos que existe. Es una pena, y bueno, ojalá algún día aflore, ¿no?, de algún desván o de algún archivo particular, ¿no? Porque en esa segunda exposición de Bellas Artes, que fue inaugurada, aquí tenemos la única foto conocida hasta la fecha, del archivo, por cierto, de Paulino Vicente, de una parte de esa exposición que tuvo lugar en la Universidad de Oviedo, por eso habíamos hecho aquella hace unos años allí. Ya digo, sabemos que la inauguró Alfonso XIII, era el año Covadonga, y bueno, pues en el marco de aquellos actos se preparó esa gran colectiva que había preparado precisamente la Claraboya, esas tertulias tan interesantes que había en el Oviedo de la época, una ciudad que también estaba pujante, como el resto de Asturias, con esos bancos, con ese urbanismo, con esa arquitectura espectacular. Y bueno, poco después, aparte de esa colectiva en la que se incluyen obras todavía que no son ni resultados, son casi tanteos, le llega la primera oportunidad muy interesante ya en su casa natural, que es el Ateneo de Gijón, el Ateneo Obrero,
que además publicaba estos catálogos de mano. Este se conserva en la Biblioteca de Asturias y bueno, pues nos permite ver cuántas obras había expuesto y esa muestra coincide con un momento que va a suponer un cambio tremendo en su vida y yo creo que en su manera de ver todo, ¿no? En general, que es el desastre de Anual. No llegó ni a haber desmontado la exposición porque bueno, estaba entre los soldados de cuota y bueno, pues es reclutado para irse a Marruecos y allí está prácticamente 3 años. Esto es lo que abordamos hace poco en el Museo Evaristo Valle porque la familia conserva todavía los dibujos de Marruecos. Esos dibujos, bueno, realmente él había hecho dos partes, se divide en 2 partes esta producción. Una que es la que manda al diario La Prensa, donde ya había mandado en su momento algún dibujito de futbolistas y de personajes locales, pero esto ya tiene que ver con cubrir un poco la información, que esto sí que luego hablamos con un periodista, también historiador del arte, que tengo aquí al lado, porque pues había mucha censura sobre todo el tema del desastre de Anual y las informaciones eran mínimas. Y bueno, pues algunos dibujos muestran precisamente lo que estaba pasando, o lo que querían mostrar evidentemente, lo que estaba pasando en aquellos difíciles momentos en que todo se estaba desintegrando, ¿no? Aquí tenemos una foto de uno de los trenes precisamente que llevaban pues también desde Oviedo, en este caso, a esos soldados. Y bueno, no solo fue él, fueron otros artistas, lógicamente. Paulino Vicente también lo recoge en su producción de aquellos años, no estuvieron en el mismo destacamento, y bueno, pues aquí tenemos el Zoco Chico 1922 de colección particular. Su cuartel de referencia estaba en Gijón, lo que hoy es el Centro Cultural del Coto, la cárcel que también fue, donde luego va a estar él, pero aquí estaba ese cuartel de infantería. Tenemos el álbum de Marruecos, que es propiedad de la familia Moré, que se presentó en Gijón este mismo año y que seguramente era un obsequio que se hizo a los licenciados después de ese episodio en el año 23, porque pues permite ver también todo el recorrido en barco y parte de esa estancia en Marruecos, ¿no? O sea que tiene un gran valor este álbum fotográfico, ¿no? Bueno, aquí tenemos alguna imagen también de esa maravillosa revista ilustrada de La Esfera, de lo que allí vivió. Y bueno, respecto a los dibujos, pasamos de estos iniciales desde el año 21, es decir, apenas con 21 años y pico, estos son sus primeros ejercicios públicos, vamos a decirlo así, a esto, esta es una evolución extraordinaria, que sigue, ya digo que sigue siendo propiedad de la familia Moré. Claro, los que estaban en el diario La Prensa, esos no se conservan los originales, solo tenemos las reproducciones en La Prensa, en el periódico. Lo mismo pasó con los de la guerra. Bueno, acaba ese periodo del año 23 y justamente sabemos que en diciembre de ese año está en Gijón y expone algunos de los cuadros relacionados con esos dibujos en el Bazar Piquero de Gijón, en el escaparate. Y en ese bazar pues sabemos que hay algún cuadro que hemos localizado para la exposición que se hizo este mismo año, ¿no? Tuvo que cambiar muy mucho su visión, esa larga espera en Marruecos, prácticamente es uno de sus temas también. Así se ve. Y porque estaba desintegrándose todo ese periodo de la restauración, ya no daba para más. Y bueno, él le había dado un pisotón a Alfonso XIII en aquella inauguración del año 18 accidentalmente, pero seguramente le hubiera dado más, ¿no? En esos años, a finales de los años 20, pues ya digo, empieza en serio ya, una vez ya formado, instalado en Madrid de manera definitiva, aunque frecuentaba Asturias, y miraba ambos circuitos, el de Madrid y el de Asturias. Y bueno, pues atendía a los concursos, por ejemplo, antes nos referíamos a la Feria de Muestras, que bueno, pues siempre convocaba, todavía seguimos viendo los carteles maravillosos, en este caso estamos en las primeras ediciones, la sexta, ¿no? Aquí tenemos ese cartel que fue muy valorado en aquella época, ¿no? Y ese mismo año 26 también es convocado a una importantísima exposición que tuvo lugar en Madrid, en el Palacio de la Biblioteca,
lo que es la Biblioteca Nacional, bueno, también, ya digo, a cargo de José Francés y de otros grandes personajes de la época, de la cultura artística, y bueno, pues ahí ya empieza a presentar obras de mayor nivel, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el catálogo de mano de aquella exposición, ¿no? En ese mismo año tuvo muchas dudas con esta pieza que había mandado ya a la Exposición Nacional y que luego destruye él mismo, La Noviada, de la que afortunadamente tenemos una fotografía, y es el tiempo en que compone ya algunos de sus primeros temas mineros. Niño de la Cuenca, que también es cierto que va a aparecer como Llegar a ser hombre en algunos catálogos. A mí me gusta, defiendo mucho el primer título, me gusta mucho, porque también hay un niño del campo, de que ahora mismo no tengo foto aquí, la tengo de peor calidad, y con el que hacía juego. Esas dos obras las presenta en el Ateneo Obrero antes de mandar esta a la Exposición Nacional posteriormente, ¿no? Y la hemos visto como nunca hace muy poco en una exposición que hubo el año pasado en Gijón, la que hizo Gretel Piquer, maravillosa, sobre la Edad de Plata, de la cultura plástica asturiana, y ahí sí que estaba, además vimos el fondo y perfectamente iluminado y se pudo fotografiar mejor, ¿no? Bueno, también manda obras importantes, ¿no? Ambiciosas, como esta que afortunadamente adquirió el Museo de Bellas Artes de Asturias. Yo recuerdo cuando hace como 20 años se adquirió a un particular, y que esta la vieron millones de personas en la Exposición Internacional de Barcelona. Una maravillosa y conmovedora escena de esas salidas del trabajo, que es otro de sus grandes asuntos, ¿no? El compromiso de Moré no solo estaba con lo social, y cada vez tengo más claro, a medida que me meto más en Mariano Moré, está clarísimo, ¿no? Pero lo tengo muy claro, ¿no? Una de las pruebas claras es esta fotografía. Esta es la alegoría de la República que colgó del Ayuntamiento de Gijón, que fue una donación del artista, estuvo en el Salón de Plenos, y además aparece entre sus anotaciones, ojalá estuviera toda la obra de él anotada, Alegoría de la República en el Ayuntamiento de Gijón. Es decir, con sus medidas, esta obra fue destruida, imaginamos que en octubre del 37, y aquí la pongo en contraposición a esta otra. Esto es un retrato del famoso Rafael Salazar, una figura un poco oscura, ¿no?, del final de la República, que posiblemente formaba parte de una red que tuvo de apoyo después durante la guerra en la zona de Extremadura, ¿no?, por esos vínculos que tenía y donde se refugió el pintor en tiempos difíciles, ¿no? Hace poco pudimos ver que Constantino Suárez pues también recogió la alegoría de la República en el salón se conserva el mobiliario, en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Gijón, y bueno, aquí en este caso convertido ya en tribunal de guerra durante la primera parte de la guerra. Hasta ahora solamente se ha localizado, o hemos localizado, esto ya estaba localizado, no lo localicé yo, y se expuso en Gijón en el año 99, este cartel de naturaleza política, aunque en algunas fotos del Museo del Pueblo de Asturias sí que hemos podido ver pegados a las fachadas de zonas de Gijón otros carteles que son inequívocamente de Mariano Moré. Este, desde luego, es uno de los más comprometedores, Si lo hubieran tenido en cuenta en el juicio, no sé si hubiera salido bien librado, ¿no? Es un maravilloso cartel, está en el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca, y también se conserva en el Archivo Municipal de Gijón esta carta en la que se ofrece para hacer el retrato del presidente de la República. Al final no se le encargó. Guardó durante toda su vida enrollado un cuadro maravilloso que el día que se limpie va a ser deslumbrante, porque es una obra maestra, muy interesante también en lo que está conectado, el arte nuevo y otras cosas, Bocamina, ¿no?, de hace el año 34, inequívocamente es el 34, 35 cuando lo hizo, y bueno, pues que nos muestra también, ya digo, ese compromiso con el mundo minero que mantuvo hasta el final de su vida, por cierto, ¿no? También en esa exposición nacional de antes de la guerra, también llevó algo más emotivo. Este retrato de su esposa y su hija lo guardó siempre, forma parte de las colecciones familiares, y es una de las obras más exquisitas, desde luego, que llegó a hacer. Cuando estalló la guerra, la exposición nacional estuvo apenas unos días, y entre las obras que llevó estaba estas Rapazas en la Fuente, que está en la colección del Banco Sabadell, y que nos muestra, ya digo, un Moré que ya tenía una década de magníficos envíos a esa muestra, ¿no? Bueno, llegó la guerra, tiempos difíciles, huidas,
que bueno, hemos hablado en otras ocasiones. Rápidamente, un brevísimo apunte, ya voy acabando. En esos años de la guerra, trabajó para el diario, que incluso estuvo, insisto, huyendo, y fue en este barco Galerna de un lado para otro. Aquí al fondo, esta foto maravillosa de Constantino Suárez, del pueblo de Asturias, se ve la sede del diario La Prensa, donde está hoy la Caja de Ahorros, y que luego fue la sede del diario CNT. Y bueno, trabajó para ambos periódicos. Le pusieron un chofer, y ese chofer le llevaba a distintos lugares para tomar dibujos del frente de la guerra en esa primera etapa. Y bueno, pues fue un tiempo muy complicado. Estuvo especialmente en Oviedo, en León, en esos años. La mayor parte de los dibujos mostraban escenas de descanso de los soldados, de avituallamiento, el desplazamiento de los soldados, pero pocas de ellas tienen acciones de guerra, aunque hay algunas que no se conservan, ¿no? Estos dibujos forman parte de los que los guardó siempre Mariano Moré, y fueron, afortunadamente adquiridos por el Ayuntamiento de Gijón, y están en el Museo Jovellanos y se han presentado muy bien en exposiciones magníficas, ¿no? Que hemos visto. Además, yo la recuerdo perfectamente, ¿no? En la Caja de Ahorros especialmente, ¿no? Y luego en Arte Asturias en Guerra también en Gijón, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos de esos maravillosos dibujos, luego hablaremos un poco de ellos. Este es el momento crítico del cambio, y bueno, pues también en el estudio que hemos hecho, pues hemos consultado fuentes que hasta ahora no se habían utilizado para estudiar al artista. Fuimos al Ferrol, y allí vimos el expediente del Consejo de Guerra, que al final tiene que pasar, tras esas huidas y entrega final, ya cuando acaba la guerra civil, después de un periplo que no hay tiempo ahora de relatar, es sometido a un Consejo de Guerra aquí en Oviedo. Y bueno, pues entre las pruebas grapadas a su expediente están los dibujos, las reproducciones de los dibujos, los recortes de prensa de los dibujos que había publicado, pero no hay ni rastro entre los testigos ni de los carteles, ni de las cartas, ni de la alegoría de la República, ni de nada más, menos mal. En este caso él defendió que era un trabajador, que tenía que ganarse la vida, y bueno, salió airoso, pero había dos cosas que le comprometieron. Estos no se conservan, estos dibujos originales. Hay uno que es una rendición, y hay otro en el que se ve la famosa batalla de la Trecha en Oviedo, y bueno, pues esto le puso un poco en aprietos. Sale de la cárcel del Coto, donde apenas está algo menos de 2 meses, y donde hace unos maravillosos dibujos que también están en el Museo de Gijón, aquí, que se han presentado en varias ocasiones. Bueno, esto es maravilloso. Bueno, ya era un artista. Aquí tenemos el lugar donde tuvo lugar el Consejo de Guerra, donde estaba el gobierno militar, a un lado del parque del Campo San Francisco. Y bueno, nada más salir, igual que habíamos dicho hace un momento, nada más salir de la cárcel se suma al circuito, tanto el madrileño como el asturiano, con total normalidad. Es decir, no queda aislado, ni mucho menos. Esto es una cosa, es interesante destacarlo, ¿no? La primera exposición después de la guerra tuvo lugar fue el famoso Automóvil Club de Oviedo, en el Palacio de aquí de Valdecarzana. Y bueno, fue una gran colectiva en la que ya contribuyó el artista. Y luego, seguidamente, en el 42, en el reconstruido edificio de la universidad, se celebró la Exposición Nacional de Arte, con un fondo antiguo muy rico, pero sobre todo también con los artistas coetáneos, ¿no? Contemporáneos, ¿no? Ahí llevó obras que se conservan en la colección familiar, como una de las 2 versiones de Los hijos del patrón, que es una obra de la inmediata posguerra, ¿no? También se atreve a mandar obra, ya voy acabando, al extranjero, como esta de Lisboa, monográfica, donde incluso lleva obras, curioso, ¿no? de antes justo de la guerra, incluso algunas que están hechas claramente en clave alegórica. Yo creo que esta es una de mis obras favoritas de Mariano Moré, que está en la colección del Banco Sabadell. Es casi un retablo, una pieza soberbia, espectacular. Y esta obra muy conocida, Rincón de Romería, realmente nos muestra seguramente un rincón, o está ambientada en un rincón seguramente del Regueral, ¿no? La finca familiar, donde está también su familia y otros conocidos, o parte de su familia, que le habían protegido. Yo creo que ahí hay un cierto homenaje, hay muchas cosas que se nos escapan, pero una de las cosas más maravillosas es ese fondo donde no hay un cielo, pero hay un campo, ¿no?
Es muy interesante, sigue sumando envíos a la Nacional, y uno de ellos es Costa Asturiana o Costa Cantábrica, que por fin le vale un reconocimiento, la tercera medalla en la Nacional. Y bueno, esa década de los años 40, aparte de salir de la cárcel y sumarse al restablecerse en todos los sentidos, le vale ya por fin esos éxitos, y bueno, pues estas obras premiadas y bueno, y hay otras muy valoradas por importantes críticos de la época. Sigue haciendo obras de distintas temáticas, algunas las había empezado desde el principio, la romería sigue cultivándolas desde la época incluso de la Guerra Civil, y luego también esas escenas portuarias, que será todo lo relacionado con el mundo marino, junto con el minero, son sus tres grandes asuntos, ¿no? Y aquí vemos obras muy de la posguerra española, perfectamente emparentadas con otras coetáneas. Esta es magnífica, también le hace falta una limpieza absoluta y cambiaría muchísimo, pero ya lo que vemos, la composición, en este caso ambientada en la zona de Lastres. Poco a poco, a medida que va avanzando su vida, el paisaje, sobre todo a partir del encuentro con Cociño, con toda esa zona de Asturias donde va a pasar cada verano buscando inspiración, sobre todo para componer sus escenas de figuras, y sobre todo esos fondos van creciendo en importancia. El paisaje no le interesó tanto, aunque sí lo trató de manera sin figuras, de manera pura, pero lo vemos aquí muy protagonista en esta magnífica obra de La comida del minero, del año 57, ¿no? También hace estas obras que siempre aluden a la espera, a esos momentos, en este caso es más dramática, Mar Cantábrico, y alguna, como decía antes, que parece que continúan esas alegorías, incluso que vamos encontrando en varios momentos de su carrera, como esta mujer, también en un ambiente portuario. Hubo un momento en esos años 50, sobre todo y 60, pero más bien en los 50, en que, pues con la reconstrucción de tantas iglesias en España, intentó el tema de la pintura mural y tiene varios trabajos en este sentido, pero luego abandonó este camino, y bueno, pues llevó bastantes decepciones en este ámbito, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las escenas relacionadas con el Cristo de Candás, o también el tema luego hablaremos, ¿no?, del banco Mango, ¿no?, del Banco Español de Gijón, de crédito. Y bueno, en este momento, precisamente deudor de ese interés por lo mural, están algunos de sus cuadros más grandes y más monumentales, el de Oro Negro o este de los Perceberos, que también llevamos a la universidad, ¿no? Bueno, aquí también tenemos otra de esas obras premiadas. Esta le valió la segunda medalla en el año 48, este Puerto de Lastres. O sea que al final los premios le vinieron de las obras de ambiente marinero, no del minero. Es curioso, Bueno, y estos éxitos en las exposiciones nacionales implicaron que los artistas, incluso de otras generaciones un poco mayores, como Valle, Piñol, etcétera, pues le reconocieran, y que tuviera exposiciones importantes como esta de Cristamol en la calle Corrida de Gijón en el 48, aunque no fue un artista que expuso, pero no tanto como, porque él trabajaba mucho por encargo, y bueno, pues no es un pintor que llenara de exposiciones individuales el circuito, ni muchísimo menos, ¿no? Vendía mucho también en colectivas, y fue muy importante en su carrera la Caja de Ahorros. Las salas de Oviedo y de Gijón de la Caja de Ahorros, hizo muchísimas ventas, ¿no? Aunque le invitaban a todas las colectivas habidas y por haber. Y tenemos la enorme suerte de que está presente en muchas colecciones públicas y corporativas, y está en sitios muy, muy destacados. Por ejemplo, esta obra está en Presidencia del Gobierno, venía de lo laboral, o esta que veíamos antes del Lagar, ya restaurado, está en la Junta General del Principado. Eso está muy bien, Y bueno, y hay otras muchísimas obras maestras que siguen en manos de la familia. Aquí tenemos precisamente, no son murales realmente, ¿no? Pero lo parecen, aquí esas maravillosas 5 composiciones que hizo para el Banco Español de Crédito, que podemos ver hoy en Mango, en la tienda Mango de Gijón. Y bueno, pues aquí vemos también, aparte de la aventura portuguesa, la mexicana, ¿no? Es decir, se atrevió a cruzar el charco, y allí en México tuvo un enorme éxito en su exposición, y además atendió muchísimos encargos durante aquella estancia, ¿no? En sus últimos años, ya acabo, ahora sí,
Bueno, Mariano Moré también ejerció como profesor en distintas escuelas de artes y oficios de Madrid. Una de las más destacadas, donde pudimos consultar estas fuentes para la investigación que no habían sido revisadas, es la de La Palma, la de la calle La Palma de Madrid, donde está su expediente y donde, ya digo, justamente cuando muere, pues todavía estaba vinculado, aunque ya era mayor, pero todavía podía estar vinculado ejerciendo él murió en verano de manera súbita, se le manifestó una enfermedad de manera súbita, ¿no? Y bueno, pues aquí le tenemos precisamente pintando a Plener, como le había enseñado Cecilio Pla, ¿no? Murió en ese sanatorio Miñor de Oviedo, donde saben que había una clínica, y a partir de ahí se sucedieron los homenajes y el trabajo de la familia, ¿no? Ahí están los hijos, ahora siguen los nietos, ¿no? Con homenajes. Y bueno, aquí tenemos precisamente el último envío que hace Mariano Moré a la exposición nacional, ¿no? En este caso un minero solitario por esa zona de Pajares, ¿no? Y bueno, ya con esto era un poco el resumen que quería hacer, y a partir de ahora saco esto, ¿sí, no? Cierro aquí. Vale. Traigo esta primera foto porque yo quiero demostrar gráficamente que yo siempre he apoyado a Juan Carlos. También la traías tú, que la has pasado por encima, que siempre ha apoyado a Juan Carlos en esta defensa numantina e insistente que hace la figura de Mariano Moré, ¿no? Yo traía esa primera foto que había mostrado ya Juan Carlos, que era cuando se presentó Y llegar a ser hombre, que a mí es un título que también me gusta, de esa obra del año 27 que se presentó en el Museo de Bellas Artes de Asturias, como obra invitada. En esa foto que no aparece, pues estoy yo con Juan Carlos, estoy con la familia, estoy con la Fundación Álvaro González, ¿no? En esa labor que están haciendo, yo creo que encomiable, ¿no? de apoyo a Mariano Moré, ¿no? Y luego, además, también cuando hizo Juan Carlos la exposición en 2021, Mariano Moré en la Universidad de Oviedo, en escenas marineras y ambientes portuarios, pues tuve la oportunidad de escribir un artículo que se tituló además precisamente Memoria del Olvido, que es un poco como hemos titulado esta exposición, ¿no? Y en ese artículo, y entonces vamos, pero yo decía que tenía razón Juan Carlos cuando se queja de que por desgracia ya no tenemos tantas posibilidades como antes de ver a los grandes autores asturianos de la primera mitad del siglo XX. Yo creo que es algo que lamentamos ambos, ¿no? Porque son artistas que en definitiva se encuentran fuera del mercado. Eso yo creo que es muy relevante, ¿no? Entre otras cosas por el empuje en las galerías actuales de los artistas más jóvenes y contemporáneos, y además porque también está un poco fuera del discurso de museos e instituciones, ¿no? Por el mero hecho... A ver, ahora... Bueno, por el mero hecho de que estos artistas no han sido realmente vanguardistas, ¿no? Sino que han sido simples renovadores, ¿no? A pesar de que tienen para mí una calidad indiscutible y además en que en su momento los tipos pequeñitos tuvieron mucho aprecio, ¿no? Hablamos, por supuesto, de pintores que se consideran maestros de la pintura asturiana de la época, que las grandes figuras evidentemente son Evaristo Valle y Nicanor Piñole. Tanto Nicanor Piñole como Evaristo Valle tienen un museo propio. Ambos están bien representados en el Museo de Bellas Artes. Sin embargo, por ejemplo, hay propuestas con las que yo no estoy de acuerdo, como la desaparición del Museo Nicanor Piñole. Yo creo que es una equivocación, parece que va a ir a Tabacalera. Yo creo que está bien que tenga un museo diferenciado, como tiene Evaristo Valle en la Fundación Museo Evaristo Valle.
Y luego en el Museo de Bellas Artes de Asturias yo considero que no están bien situados. Están puestos en un pasillo muy largo, están un poco confundidos, Valle y Piñoles, ¿no? Entonces en el fondo no son... Yo creo que son artistas que merecen un espacio propio que tiene que ver con la importancia que tienen en el arte asturiano, ¿no? Pero aparte de Valle y Piñoles, que digamos que son las figuras más indiscutibles, pero como digo que Nicanor, Piñol y Valle son las figuras indiscutibles, pero también hay otros muchos, como es el propio Moré, ¿no? Y que son artistas que yo considero que son muy relevantes. También hay artistas mujeres, yo eso también lo quiero resaltar, y a los que no hay que olvidar si no queremos permanecer con la memoria mutilada, por eso llamaba yo lo de memoria del olvido, y en continuo exilio interior, que es un poco lo que yo creo que pasó también con algunos de estos artistas, ¿no? Y además a mí me apetecía, por eso yo sí que quería mostrar imágenes, me apetecía, por ejemplo, hacer la referencia, yo creo que es un poco el modelo de lo que se está haciendo, por ejemplo, con Rosario de Velasco. Rosario de Velasco, que es un artista yo creo que muy interesante, se le acaba de hacer una exposición en el Museo Thyssen de Madrid. Además es un artista claro, a la que se rescata entre otras muchas razones por ser mujer, ¿no? Pero cuyo trabajo, por ejemplo, tiene muchísimo que ver, y eso lo pretendía mostrar pues con la obra, por ejemplo, de Piñole, porque es una de estas artistas que están en la Sociedad de Artistas Ibéricos, ¿no? En cuadros que ahora mismo pertenecen al Reina Sofía o incluso al Pompidou de París, tiene Carnavaladas, tiene alguna obra en el Museo del Traje, dedicado a los Maragatos, que tiene que ver con la obra de Luis Pardo, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con los lavanderas, con otras artistas posteriores, que luego además, como Julia Minguillón, por ejemplo, una artista de Lugo que digamos es la primera artista además que obtiene primera medalla en las Nacionales de Bellas Artes inmediatamente después de la guerra, ¿no? Y que además es un artista, yo creo que también eso es muy, muy interesante, que es un artista falangista. Y aquí va a mostrar su obra maestra indiscutible, que es Adán y Eva, ¿no? Que es una obra del 32 que se conserva en el Museo de Bellas Artes, en el Museo Reina Sofía de Madrid, pero también está, por ejemplo, La Matanza de los Inocentes, que es Nacional de Bellas Artes del 36, que se inaugura en mayo y se clausura en julio, pues es una obra ya muy comprometida y que muestra esa militancia en un artista que perteneció a la falange, ¿no? Y esas cosas hay que normalizarlas, hay que empezar a contarlas normalidad, ¿no? Y me apetecía señalar, por ejemplo, a otro artista, ya digo que la rabia de lo de las imágenes, que es Horacio Ferrer de Morgado, que también es otro artista de la misma época, con obras espléndidas como Madre Tierra, que se acaba de ver, por ejemplo, en la Fundación María Cristina Massareau en Madrid, que es una obra que pertenece al Museo de Bellas Artes de Valencia, o esa pieza que también es muy conocida, pues está en el Reina Sofía. Todos estos artistas al final tienen ese eco porque están en los grandes museos nacionales, ¿no? Que se llama Madrid 1937 o Aviones Negros, ¿no? Que marca un poco ese paralelismo con el trabajo de Mariano More, ¿no? Y son artistas, ya digo que me da rabia que no podemos... Sigue intentándolo un poco, no te cortes. Porque tienen eso que yo creo que es lo más interesante de estos artistas, que es que pertenecen a una corriente renovadora, pero no puramente vanguardista, que es la que podríamos denominar posexpresionismo, ¿no? O nueva objetividad, que fue teorizado por Frank Roh en una obra muy conocida que tuvo una importancia fundamental en los artistas de esta época. No sé si en relación con Mariano More algo tendrá que ver. Se llama realismo mágico, posexpresionismo precisamente, ¿no? Y que además fue traducido, que esta obra fundamental, por Fernando Vela,
que es otro betense ilustre, una figura fundamental en el arte de la época, al haber sido secretario de la Revista del Occidente. Y... Es que esto no... Nada, no hay nada que hacer. Vamos, a ver, por ejemplo. Entonces, nada. Pero a mí me apetecía resaltar, aparte de mostrar estos paralelismos, me hubiera gustado porque se ve muy bien un poco lo que se hacía en esa época. Luego, los vanguardistas estaban en París, aquí en España era difícil encontrarlos, estaban dentro de otras corrientes. Aquí sí que hubo una buena cantera surrealista, pero sobre todo hay una buena cantera de pintores de la nueva objetividad, ¿no? Entre los que yo creo que está Mariano Moreno. Yo reconozco que a mí cuadros como El niño de la cuenca o Llegar a ser hombre del 27 o ese otro cuadro que tú también has mostrado del 28, que es Mineros asturianos, que me parecen muy interesantes por tratar precisamente el tema minero, a mí pictóricamente me interesan menos. Voy a tener esa figuración un poco estilizada, no sé cómo llamarlo, más caricaturesca, y a lo mejor me interesan menos. Pero sin embargo, en esas obras que se pueden ya así englobar dentro de esa nueva objetividad, como también los ha mostrado él, como Bocamina, que me parece una auténtica obra maestra, o Madre e Hijo, ¿no? Dedicada a su mujer y a su primera hija, ¿no? O qué decir, por ejemplo, de los carteles, ¿no? Tú trajiste el del la sexta feria de muestras de Asturias, yo había traído el de la quinta edición de 1928, carteles muy conocidos, están muy reproducidos, eso lo pueden ver ustedes también, que es como Guerra al Esputo, ese nombre además tan llamativo, ¿no? Que además es del año 30, ¿no? Esa, más o menos del año 30, o esa alegoría de la República, que la verdad es que yo la he conocido recientemente y la verdad es que me parece una pieza también muy interesante, ¿no? Y que lo conecta además con esos dibujos de la guerra y de esos dibujos de prisión que me parecen también súper atractivos, ¿no? Yo tuve alguna conversación con su nieta, con Covadonga Valdés Moré, ella pintora también, como bien sabemos, y el tema este de si se toca lo político o no se toca lo político, la verdad es que es una cosa que todavía está hiere, ¿no? Un poco, ¿no? Me ha gustado que Juan Carlos sí que lo resalte, porque yo considero que también es muy importante, ¿no? A mí el otro día Juan Manuel Bonet me contaba los problemas que había tenido con los herederos de José Caballero, ¿no? Porque claro, la pintura mejor de José Caballero es la fascista. Y entonces pues la familia a lo mejor no quiere tocar esos temas porque ¿no? Todavía generan suspicacias, ¿no? Pero yo creo que hay que resaltarlo sin problemas, ¿no? Y yo estoy convencido de que Mariano Moreno además es un pintor sí comprometido, sí ligado a las buenas causas, ¿no? Y yo creo que eso me parece que hay que resaltar. Y efectivamente, después de la Guerra Civil sigue teniendo obra con pulso muy firme. Tú has hablado del Rincón de la Romería, de Los hijos del patrón. Oro Negro me parece también un poco más en esa línea de manierista, en el fondo, sí. De la mina, que a mí no me acaba de convencer del todo, ¿no? O ese cuadro de Costa Asturiana también traía, que es su primer gran éxito en las exposiciones nacionales, y yo creo que es también pintura muy relevante, ¿no? Pero que se conserva, no como estas otras pinturas de otros artistas, a lo mejor eran de Madrid, no en los grandes museos nacionales, sino en los museos locales, ¿no? Entonces están en museos jovianos, pero eso no, apenas trasciende, ¿no? Y yo creo que en el fondo sí que decae en la década de los 50. Yo creo que en la década de los 50 me parecía ya un poco menos relevante, traía la Comedia del Minero del 58, que es un cuadro que está en el despacho del director del banco, él dice Sabadell, yo sigo diciendo Banco Herrero, y entonces allí está en el despacho del director, bien presente. Pero yo creo que es una pintura que ya un poco decae en esos años 50, ¿no?
Ya hemos tenido la fortuna de que Juan Carlos nos lo enseñara, pero es una obra del 58. En el 58, por ejemplo, Antonio Suárez, que era uno de los miembros fundadores del Grupo El Paso, pues estaba haciendo una pintura que nada tenía que ver con eso. El Luis Fernando, lo que estaba haciendo en el 58, ¿no? Lo que pasa es un artista, por supuesto, que vive en París, es otra historia, ¿no? Pero incluso el propio Paulino Vicente del Mozo, en el año 58 ya, bueno, acaba de fallecer, pero ya en mediados de los 50 empieza a hacer una renovación completa de su plástica y siempre nos preguntábamos qué hubiera sido de él si no hubiera muerto tan joven, ¿no? Es una lástima que no hayamos podido ver las imágenes aquí, pero a mí realmente lo que me hubiera gustado es haber hecho una pequeña exposición abajo, porque yo sigo empeñado en que el patio inútil, que no sirve para más que para cosas puntuales de este Palacio de Toreno, acabe convirtiéndose en ese espacio expositivo del Real Instituto de Estudios Asturianos. No se ha podido mostrar como exposición, no se ha podido mostrar como... Pero a mí sí que me apetecía decir que a pesar de todo, yo había traído una foto que me había pasado Fabián de un cuadro que ahora mismo está en una galería de Gijón. Yo creo que todavía está, o sea que todavía Mariano Moré sigue siendo un artista que está en el mercado. Yo creo que eso es fundamental. Hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Mariano Moré está bien recogido, vamos, tiene obras en el Museo de Bellas Artes de Asturias, en el Banco Herrero, en el Museo Jovellanos, en la Fundación Álvaro González, ya lo hemos comentado, pero la mayoría de la obra, y además de la más importante, está en manos de la familia todavía, ¿no? Y entonces, ya saben ustedes que se han estado en alguna de las intervenciones anteriores, pues aquí en el fondo lo que estamos luchando es por la preservación de los legados de estos artistas, nos parece fundamental, ¿no? Y a la familia, yo creo que como al resto de los descendientes de estos grandes artistas, pero en el fondo tienen tanta obra y no saben exactamente qué se puede hacer con ella, ¿no? Gracias a Juan Carlos o los que estamos así más interesados, pues se estudia, no sé qué, pero hay que luchar también para conservarlo en condiciones, ¿no? Es una batalla que yo creo que tenemos que librar. Y a mí me preocupaba también, y traía también buenas fotos, además hechas por mi buen amigo Ignacio Acuña, recientemente fallecido, de esos paneles alegóricos que se hizo para el antiguo Banco Español de Crédito de Gijón, ¿no? Efectivamente está en la escalera principal de la actual tienda de Mango, en la calle Corrida 28 de Gijón, y que además me parece una obra muy importante, ¿no? Porque yo creo que es la obra de más empeño que hace. Desde luego, de las que más. Y además forma parte de un tema que a mí me interesa y que yo he llevado a través de mi museo circulante. Es una propuesta que me interesa mucho es una de las escasas alegorías de Asturias que existen, ¿no? Y ahí están los temas que luego hay otras pocas, las hay de Vaquero, las hay de Faustino Goico Aguirre, pero hay unas poquitas. Aquí detrás tenemos una pintada por José Uría, aquí detrás de la pantalla, que también es importante, pero aquellos tratan estos pintores en estos años, la de los paneles de Mariano Moré de 1956, tratan de los temas que ellos piensan que definen una comunidad como la Asturias, ¿no? Y entonces él trata los 5 temas fundamentales. Son la pesca, con un toque así, habla por ejemplo, se muestran los idilios campesinos, ¿no? Es un poco así ese toque, ¿no? Claro. Está la ganadería, además, que presenta. Yo les voy a recomendar que vayan a verlo, porque como a Mango se puede entrar, yo creo que está bien, porque eso es a lo mejor pasar desapercibidas. Entonces la ganadería pues se trata de una manera muy de Arcadia perdida, ¿no? Por ejemplo, con un pequeño pastor, que es como un pan estupendo, ¿no?
el tema del comercio, por supuesto, del mercado y la agricultura. Y además, no puedo hacer ese repaso a través de las imágenes, pero claro, hay cosas a mí me parecen relevantes y además que me interesan especialmente porque veo que muestran un poco lo que hacía Mariano Moreno. Por ejemplo, esos 4 paneles, de los 5, 4 están protagonizados absolutamente por las mujeres. Eso, por ejemplo, que eso no pasa con los otros pintores de alegorías de Asturias, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que es un signo de cuáles serán sus preocupaciones, ¿no? Por supuesto, en el de la industria no, en la industria son solo hombres, ¿no? Y aunque ofrecen una visión un poco, a lo mejor, feliz y amable, ¿no? Con ese lenguaje que busca los efectos pictóricos a base de composiciones abigarradas, de tonos delicados y atmósferas difuminadas, pues yo creo que muestran muy bien un poco la calidad plástica de alguien como Mariano Moreno. Y entonces, yo creo que es lo que nos apetecía resaltar a Juan Carlos y a mí, ¿no? Y yo creo que nada, lamento que no hayamos podido... Al hilo de lo que estás diciendo del cambio de circuito, claro, sí, lo del paso, ¿no? Que estás trabajando tanto desde en estos últimos años, yo creo que es interesante destacar que es verdad que se puede decir que esos paneles seguramente son como el cierre monumentalizado, vamos a decirlo así, de su gran obra, aunque luego haya hecho otras obras después. Y hay que decir que en el año 58, 59 es cuando empieza a dar clases, ¿no? Ve que esto de los murales, que no va a tener mucha continuidad y que le dio más disgustos que otra cosa, aunque ejecutará otros más, por ejemplo para la iglesia de San José, que aquello se quedó en un principio nada más. Pero es cierto que a partir del año 58 irrumpe también Juana Mordó, en Madrid está con la dirección artística de la Galería Biosca y bueno, quizás se dio cuenta ahí de que ya el mundo era otro, ¿no? Y bueno, es un artista que nace, es verdad, claro, no es la generación de Piñol ni la de Valle, nace entre dos tiempos y quedaron, como muchos otros, quizá en ese repertorio que la verdad que tiene un gran mérito, que haya generado su propio imaginario, que tenga una enorme claridad de esos argumentos, que desarrolle tanto las romerías como las escenas mineras, como las escenas marineras a lo largo de su vida, y en ese momento y al final también tiene un gran oficio, evidente. Y bueno, pues hay obras que por supuesto tienen interés, pero sí que yo coincido que realmente lo más importante es desde los años 20, 30, también los 40 y 50. Y luego es verdad que es otra sociedad y también se dedicó muchísimo ya a sus clases, además impartió muchas asignaturas, cambió mucho de escuela y luego ya desarrollaría pues, también sus encargos, pero ya era otro tiempo, quiero decir. Pues nada, así de esta manera hemos contado lo que teníamos pensado y yo no sé si alguno de ustedes quiere formular alguna pregunta, plantear alguna cuestión. Yo creo afortunadamente, yo odio los PowerPoint, sí, porque siempre pasan estas cosas. Entonces yo por eso no los traigo, pero siempre quedan disminuidos con respecto al PowerPoint. Pero yo creo que han tenido ustedes algunas oportunidades, no sé, supongo que conocerían bien. Muchos de ustedes la obra de Mariano Moreno, pueden ver ahora mismo algunas obras en el Museo de Bellas Artes de Asturias, ¿no? Sí, pero también con respecto a lo que estás diciendo del mercado, que es verdad que todavía aparecen y afloran algunas en algunos establecimientos. Claro, este cambio que hubo en el circuito en los últimos 15 años, que ni está tan diversificado, ni se atiende muchas veces este tipo de artistas, ni siquiera todo el arte asturiano del siglo XX está sin tratar, ¿no? Ni los más modernos ni los anteriores, ¿no? Es un verdadero problema, ¿no? Porque, bueno, a mí sí me llegan, y bueno, igual que a todos nosotros, de casas de subastas, oye, que nos llega este cuadro de Mariano Moreno y no saben nada de ello, está sin trabajar, es un problema porque se está devaluando mucho, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero pasa con Orlando Pelayo, pasa con Antonio Suárez, pasa con todos y todas, ¿no? Y es un problema, pero importante. Y tampoco se dedica mucha gente a ello, pues nuevas generaciones tampoco se dedican a este tipo de artistas que necesitan estudio y atención. A lo mejor con otros enfoques, no lo sé, pero estudios culturales también, oye, por lo que decías antes también.
que normalizar las cosas. O sea, un comentario, ¿la familia quiere decir algo? Yo no sé ni qué hora es, yo creo que a lo mejor podemos... Sí, yo creo que más o menos 1:10, ¿no? Pues nada, si nadie más quiere comentar nada, ya damos por concluido este acto. Muchas gracias.